Vamos a hablar por enfermedad del virus de Marburgo y específicamente vamos a estar hablando sobre estos 16 temas interesantes de aprender. Ya entrando en materia, decimos que el virus de Marburgo pertenece a la familia de los filovirus y se le adjudicó a esta clasificación precisamente por la morfología que este virus tiene, es decir, de una forma, de un hilo, haciendo referencia a su forma filamentosa. En esta familia constan de tres géneros, el género Ebolavirus, el Marburg virus, que es de nuestro interés, y el Cuevavirus. Los dos primeros, es decir, el Ebolavirus y el Marburg virus, son virus altamente patógenos para la especie humana. Cada género, por supuesto, como ya sabemos, tiene su propia especie. En el caso del Marburg virus, la especie que tienes lleva su mismo nombre, de Marburg virus, y de aquí se derivan dos variantes, el virus del lago de Victoria y el virus RAM. ¿Qué hay de estos variantes? Bueno, la diferencia en estos variantes o en estos hermanos, por llamarles virales, es una divergencia secuencial general de aproximadamente el 20%. Es decir, no hay mucha diferencia en estas dos variantes. Algunos datos que debemos de tomar en cuenta de este virus de Marburg es que son virus ARN monocateriano, no segmentados y tiene una polaridad negativa. Es decir, es un virus muy primitivo. ¿Por qué se le llama virus de Marburg o virus de Marburgo? Bueno, la respuesta a esto está en la historia. Es decir, en 1976, dos grandes brotes sucedieron simultáneamente en Marburg y Frankfurt, Alemania. Son dos ciudades de Alemania, y en Belgrado, Serbia, que permitieron identificar por primera vez la enfermedad por virus. Entonces, precisamente por el nombre de la ciudad de Marburg o de Marburgo, que es una ciudad de Alemania, lleva el nombre de este virus porque fue identificado por primera vez como enfermedad para la especie humana. Antes, la enfermedad que provocaba este virus se le conocía como fiebre hemorrágica de Marburgo, ahora se le conoce como enfermedad por el virus de Marburgo. Eh, Hay un reservorio de este virus. ¿Sabemos cuál es el reservorio? Sí, sí sabemos cuál es. Y esto lo sabemos gracias al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, o lo que conocemos como CDC. Esta gente en el año 2009 aislaron en murciélagos fruvirus de la familia Pectrodidis, aislaron este virus. Ahora, una cosa es que digamos que el murciélago que ocuparon se le llama murciélago frugivirus y que este murciélago pertenece al género de Pectridis. Creo que se pronuncia así, no sé, quizás ustedes me ayuden en ese lado. Entonces, de esta familia de los Pectridis, aislaron este virus que están clasificados como filovirus. No específicamente están hablando aquí del virus de Marburg. Entonces, de esta misma familia de los Pectridis, se conoce un género, que es el que vemos en pantalla, que es el género Roses. Creo que se pronuncia así. Igual, ustedes me ayudan con la pronunciación de este término en inglés. Y de este género, valga la redundancia, aquí sí de este género se le consideran potencialmente huéspedes del virus de Marburg. Entonces, también tenemos que tener la idea clara de que no solo en esta especie de murciélago se ha encontrado este virus, ¿no? Sino también en otros tipos de murciélagos. Es decir, se considera un virus endémico en toda la región de África subsahariana. En pocas palabras, donde sea que existe este murciélago, ahí probablemente esté el virus de Marburg. En esta lámina no es de nuestro interés, pero por cultura general quise ponerla. Vemos alguna característica propia de este murciélago, es decir, pertenece a los mamíferos, tiene una envergadura larga que alcanza aproximadamente los 60 centímetros, es un animal nocturno, siendo la única especie de murciélago en Chipre que no inverna. Su dieta está compuesta generalmente de frutas, así como nísperos, cerezas y el néctar de las flores. Pero ya entrando en lo que nos interesa, que es la medicina, este murciélago se logró recuperar en cuevas, ¿no? En cuevas precisamente que están destinadas al uso o a la actividad minera. Lo interesante en este lado, al menos a mí lo que me llama la atención, es que en estas minas donde viven estos murciélagos,
hubieron numerosos casos de infección por al menos 10 años. Es decir, no es algo de meses ni de días, sino de años. Hubieron en estas cuevas que están destinadas a la minería, hubieron casos de infección por 10 años. Es decir, los aislamientos mostraron una variación genómica considerable. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Bueno, que los animales infectados crónicamente, porque estamos hablando de 10 años, no estamos hablando ni de días ni de segundos. Los animales, en este caso los murciélagos infectados crónicamente, eliminan el virus en los fluidos orales y vaginales sin enfermarse y que se produce un aumento de la eliminación cuando las hembras dan a luz. Entonces, si nosotros nos contagiamos de este virus, nosotros nos enfermamos porque son virus altamente patógenos para nuestra especie. Pero este virus no produce una enfermedad en estos murciélagos. Es decir, estos murciélagos son prácticamente portadores, mas no llegan a desarrollar la enfermedad. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, un estudio nos da la respuesta a ello. Y este estudio demostró que los murciélagos infectados previenen la enfermedad al montar una respuesta proinflamatoria coordinada. Es decir, llevando la contraparte a esto, se agarró al mismo murciélago, se le empezó a dosificar con corticoides, específicamente con dexametasona. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, precisamente sí logró enfermarse el murciélago y murió. Entonces, esto nos da una pauta muy importante de tomar en cuenta al momento de que se nos pase por la cabeza usar corticoides en estos pacientes que están enfermados por la enfermedad de Marburg. El periodo de incubación, bueno, el periodo de incubación es de 5 a 10 días, con un rango de 3 a 21 días. El mecanismo de infección es el mismo del virus del ébola, es decir, por contacto directo entre personas a través de la piel no intacta, es decir, con algunas microlesiones, o las mucosas con sangre, las secreciones, los órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas, así como superficies materiales contaminadas. Y aquí ya estamos hablando de una forma de transmisión indirecta, es decir, a través de los vómitos. Con dicho, obviamente, que estén contaminados, ¿verdad? Ya sea como ropa, personal o cama. Pero para fortuna de nosotros, eliminar este virus es tan fácil como cualquier otro. Es decir, los filovirus, incluyendo aquí el virus de Marburg, pueden sobrevivir en material líquidos o secos durante muchos días. Se inactivan por radiación gamma, calentamiento a 60 grados Celsius durante 60 a 75 minutos o ebullición durante 5 minutos. También son sensibles a disolventes de lípidos, hipoclorito, sódico y otros desinfectantes. Es decir, basta con lavarnos las manos para que nosotros eliminemos de manera fácil este virus. ¿Cuándo no se transmite el virus? Aquí tenemos que hacer un punto y aparte, ¿no? Porque normalmente los virus no se transmiten cuando tienen una carga viral disminuida. Es decir, cuando desaparecen todos los síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, normalmente no debería de ser un paciente que transmita el virus porque la carga viral ya está disminuida o por lo menos desaparecida. Pero en el año 1967, en Alemania, un hombre que sobrevivió a la infección, es decir, se infectó, sobrevivió y se le dio de alta, aparentemente infectó a su esposa a través de las relaciones sexuales. Pero el paciente desinfectó, sobrevivió y se le dio de alta. Y luego su esposa aparece infectada. Y por la historia de este caso, todo concluye que fue a través de las relaciones sexuales. Pero el paciente ya estaba curado. Entonces, ¿cómo es posible esta transmisión? Bueno, otro estudio reveló que en primates no humanos machos que sobrevivieron a la infección aguda por el virus de Marburg, reveló la persistencia del virus en los testículos. Al parecer el virus tiene algún tipo de tropismo en este tejido, donde llega a tener, por llamarle así, una guarida no latente, y que probablemente a pesar de que el paciente ya no tenga síntomas y no se detecte una carga viral por pruebas de laboratorio, muy probablemente el virus aún siga latente, al menos en esta parte
de tejido, ¿no? En este caso los testículos. ¿Se transmite el virus por picadura de mosquito? Hasta el momento no existe ningún dato que sugiera que el virus de Marburg se transmite entre los seres humanos a través de mosquitos u otros artrópodos que pican, ¿no? Se transmite por vía respiratoria. Bueno, en un estudio o en una investigación experimental se agarraron a varias especies ahí de animales, llámese ratón, cobayos, conejos, etc. Y a estos animales se le aplicó en aerosol el virus. Y cuando se le aplicó en aerosol el virus, sí se lograron contagiar. Entonces, esto abre otra pregunta. ¿Es transmitible por vía respiratoria? Bueno, hasta el momento no hay evidencia de que por esta vía el virus se transmita. Pero las investigaciones siguen. Ya entrando en temas de epidemiología y un poco de historia, obviamente, ¿verdad? El primer brote reconocido, como dijimos anteriormente, del virus de Marburg, ocurrió en sitios separados en Alemania y Yugoslavia en 1967. La tasa de mortalidad en este caso fue de apenas el 23%. ¿Por qué inició este primer brote? Bueno, por la importación inadvertida de monos, Berbex, traídos desde Uganda. Entonces, ¿cómo lograron infectarse estos monos? Si se supone que el reservorio natural fueron los murciélagos, aún sigue siendo un gran misterio. Después de ello, en 1967, todas las infecciones humanas conocidas por el virus de Marburg se produjeron en África, y aquí la tasa de mortalidad cambió, es decir, del 23% subió del 80 al 90%. Allá para el año 2004, la mayor epidemia, ¿verdad? La más conocida fue la que ocurrió en Angola en el año 2004, con 250 casos confirmados. Y en este caso se centró en una sala pediátrica, es decir, a nivel hospitalario. Probablemente la infección se propagó aparentemente mediante el uso de equipos de transfusión contaminados. El 12 de febrero de 2023 se confirmó un brote de la enfermedad de virus del Marburg en Guinea Ecuatorial. Obviamente, por la intervención de las autoridades sanitarias, se logró erradicar este virus y se declaró finalizado el brote, ¿verdad? El 15 de mayo de 2023. Aquí, en este caso, o en este brote, hubieron 17 casos confirmados por laboratorio. Escuchen muy bien esto. Hubieron 17 casos confirmados por laboratorio, de los cuales los 12 fueron mortales, es decir, murieron. También se notificaron 23 casos probables. Es decir, estos 23 casos probables porque muy probablemente tuvieron contacto con las otras, con los 17 personas que fueron confirmadas por laboratorio. Y resulta que estas 23 personas probables o casos sospechosos murieron. Las manifestaciones clínicas. Bueno, es una enfermedad hemorrágica febril, es decir, si el virus del Marburg te va a matar, va a ser a través de la hemorragia, ¿no? Obviamente hay otros síntomas asociados, como por ejemplo la fiebre, la mialgia, la astenia, la cefalalgia, la odinofagia, síntomas gastrointestinales, así como la diarrea, el dolor abdominal, la erupción maculopapular, síntomas hemorrágicos como la petequias, el sangrado de mucosa y por supuesto sangrado gastrointestinal, y están también asociados, es decir, este virus provoca un shock hipovolémico. Entonces, hay síntomas neurológicos como la desorientación, la convulsión y por supuesto el coma. Hablando ya en el tema pilar de esta presentación, que es la fisiopatología, ¿cómo es que inicia absolutamente toda la cronología de infección de este virus? No soy tan bueno en los dibujos y tengo que aclarar de que esta presentación de fisiopatología no es como aparece normalmente o estamos acostumbrados a ver en los libros o en la revista. Simplemente en los pasos que seguí aquí fueron pasos que yo mismo agregué para que sea más fácil en la parte de aprendizaje o de manera didacta, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que esto que están acá son los virus de Marburg. Lo que tiene que hacer este virus es
primero, tener contacto con la mucosa o con alguna parte de nuestra piel, pero que no esté indemne, es decir, que esté lesionada o que haya alguna microlesión. Entonces, una vez que el virus tenga contacto con nuestra mucosa o con nuestra piel indemne, se introducen a dos tipos de células. ¿Cuáles son estas dos células? Bueno, las células dendríticas y los macrófagos. Una vez que el virus tenga contacto con esta célula, este busca cómo entrar a estas dos células. ¿Y para qué? Bueno, precisamente para replicarse dentro de ellos, o lo que conocemos como replicación intracelular. ¿Qué sucede con la replicación intracelular? Mientras el virus se está replicando dentro de la célula, obviamente le está quitando todos sus nutrientes a la célula y evita que ésta tenga sus funciones. De modo que lo consiguiente que pasa, o lo siguiente que pasa, es que la célula entra en necrosis. Al entrar en necrosis, toda la replicación viral que se produjo dentro de ella va a salir al exterior. Es decir, van a liberar miles y miles de partículas virales, en este caso del virus de Marburg. Después de la replicación viral, el virus busca cómo irse a los tejidos linfoides. ¿Por qué a los tejidos linfoides? Porque recordemos que esta célula este virus tiene algún tipo de tropismo con células dendríticas y los macrófagos. Y resulta que en el tejido linfoide hay un sinnúmero de macrófagos. Entonces, el virus entra al tejido linfoide, ahí se encuentra con las demás células inmunitarias, empieza, como ya dijimos, a invadirla, a replicarse, a generar necrosis. Entonces se liberan miles y miles y miles más de partículas virales. Y esa eliminación excesiva al líquido extracelular de estas partículas virales se le llama ya una replicación diseminada porque logra entrar al espacio intravascular y del espacio intravascular empieza a infectar todo el cuerpo en general. La pregunta del millón, ¿cuáles son las células que este virus infecta aparte de las células dendríticas y los macrófagos? Bueno, en nuestra lámina inferior vemos un cuadro. Ahí precisamente puse cuáles son las células que son susceptibles a este virus. Y nos dice la literatura que este virus puede infectar a las células endoteliales, a los fibroblastos, a los hepatocitos, a las células corticales suprarrenales y a las células endoteliales. Es decir, prácticamente en todo el cuerpo. ¿Qué célula no infecta? Únicamente dos células, los linfocitos y la neurona. ¿Por qué? Aún no lo sabemos, pero de que este virus no infecta a estas células, no. Pero sí infecta a la mayoría del resto de nuestras células. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, aquí en la primera lámina y en la segunda prácticamente lo único que comenté fueron cómo infecta el virus la célula y hasta dónde se va. Pero en ningún momento hablé o expliqué cuáles son las intervenciones del sistema inmunitario ante esto. Y precisamente es lo que voy a explicar en la siguiente lámina. Es decir, cuando una célula ya está infectada, llámese macrófago, célula dendrítica o cualquier otra célula, ya sea célula endotelial, hepática, fibroblasto, células endoteliales, cualquiera de esas células que ya esté infectada, esta célula como mecanismo de defensa empieza a producir algo que se llama interferón de tipo 1. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué produce interferón de tipo 1? Bueno, porque precisamente la función principal de este interferón de tipo 1 es la respuesta inmune antiviral. Es decir, estamos hablando de un virus. Lo que necesitamos hacer es una respuesta inmune antiviral. Y quien hace eso son los interferones de tipo 1. Y el interferón de tipo 1 lo producen las células infectadas. Pero el virus conoce muy bien que este tipo de respuesta inmune antiviral no le conviene. Entonces, como contraataque o mecanismo de defensa del propio virus, este empieza a producir dos proteínas, la proteína BP24 y BP35. ¿Y por qué empieza a producir esta proteína? Bueno, porque esta proteína tiene como principal función bloquear la producción de interferón de tipo 1. Es decir, quita o bloquea la respuesta inmune antiviral. Ahora, aquí tenemos que hacer un punto y aparte, porque esto también se descubrió en la parte experimental. Este interferón es un interferón endógeno, es decir, porque es una sustancia que lo producen nuestras propias células inmunitarias. Entonces aquí ya abre otro paréntesis, porque si decimos nosotros, bueno, nuestro propio interferón está siendo bloqueado, pero ¿qué tal si administramos un interferón? Y el resultado sigue siendo el mismo. Es decir, este virus
produce esas dos proteínas, tanto BP24 y BP35, precisamente para bloquear las respuestas del interferón, tanto endógeno, es decir, lo que nosotros producimos, y el exógeno, aquel interferón que podemos administrar de manera farmacológica. Ahora, en resumen, ¿cómo se traduce todo esto? Que no hay una respuesta antiviral, es decir, este virus hace y deshace lo que quiera, donde quiera y cuando sea, porque no hay nadie quien lo ponga en su lugar, por llamarle así, o le ponga su estate quieto, como normalmente decimos aquí en Nicaragua. Ahora, esa es una parte de lo que sucede cuando la célula está infectada. Otra cosa que también sucede cuando la célula está infectada es que, como sabemos, toda célula tiene su superficie, es decir, tiene su membrana. Y esa célula que se infecta, en la superficie de ella se produce un factor tisular. ¿Y quién produce este factor tisular? Bueno, el virus. El virus induce a la célula a que ésta produzca su factor tisular. La pregunta aquí, ¿y qué significa la producción de este factor tisular? Bueno, si nuestras células empiezan a producir ese factor tisular cuando realmente no se necesita, va a desencadenar una cascada de coagulación intravascular diseminada. Y esta cascada de coagulación, ¿qué va a hacer? Bueno, primero va a generar trombos, va a ocluir los vasos sanguíneos de menor calibre. Y si esos vasos sanguíneos de menor calibre se excluyen por el trombo que está generado por la misma coagulación intravascular diseminada que el virus está induciendo a hacer cuando realmente no lo necesitamos. Entonces, imagínense, un vaso sanguíneo, el trombo, se excluye el vaso sanguíneo, no deja el paso libre de la circulación. Es decir, en esa zona no va a haber oxígeno, nutriente que satisfazca, ¿no?, las demandas metabólicas de ese tejido. Es decir, va a entrar ese tejido en un ambiente anaeróbico, va a tener su mecanismo de compensación, pero una vez que termine su mecanismo de compensación, ese tejido va a entrar en necrosis, es decir, se va a morir. Y esta explicación que estoy dando explican mucho, bueno, ya me regresé de viaje, explican mucho las manifestaciones clínicas que tiene este virus, por ejemplo, en el caso de los síntomas ya hemorrágicos. Ahora, otro dato interesante, como siempre me gusta poner en las presentaciones que hacen referencia a la fisiopatología, es que si estamos diciendo que el virus induce a la célula infectada a producir factor tisular y que este factor circular desencadena una cascada de coagulación intravascular, entonces tenemos que notar muy en cuenta de que esta vía de coagulación es la vía extrínseca. Teniendo en cuenta esto, nosotros nos vamos al siguiente paso. No solo se producen factor tisular a nivel de la célula infectada, sino que esta misma célula infectada, como mecanismo de defensa, empieza a producir citoquinas, quimiosinas y quimiosinas proinflamatorias. ¿Cuáles citoquinas y cuáles quimiosinas proinflamatorias? Bueno, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, la proteína quimiotáctica de macrófago, lo que conocemos como el CPM1. Ahora, esta célula infectada empieza a producir estas citoquinas y estas quimiosinas. Estas sustancias inducen a la producción de óxido nítrico y protraciclina. ¿Y qué hacen estas cosas? Bueno, como ya sabemos, aumentan la permeabilidad de la membrana vascular. Es decir, toda la parte líquida que está en nuestro vaso sanguíneo se va a salir de ella. Y al hacer esto, ¿qué se ocasiona o qué generamos? Bueno, el síndrome inflamatorio sistémico por la producción excesiva de citoquina, quimiosina y proinflamatoria. Esto aumenta la permeabilidad vascular del vaso sanguíneo, todo el líquido se va a salir del espacio intravascular, es decir, va a haber una fuga vascular difusa. Y esa fuga vascular difusa, si ese estímulo sigue constantemente y no hay nada que lo compense, va a provocar un shock
y el shock genera la falla multiorgánica, es decir, la muerte del paciente. Otro dato que también olvidé decir es que la célula infectada, como dije anteriormente, producen citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. Pero el mismo virus induce, mejor dicho, estas citoquinas y quimiosinas proinflamatorias inducen a otros macrófagos que no están infectados a seguir produciendo este factor tisular. Es decir, desencadenan mm, la cascada de coagulación intravascular tanto en células infectadas y en células no infectadas. Y en este caso, en células no infectadas lo hacen a través de señales, valga la redundancia, de señalización a través de las citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. El diagnóstico de este virus, le dejé ahí una captura de pantalla del artículo, pues para que no redondeemos mucho, pero el diagnóstico de este virus es únicamente de laboratorio a través de la transcripción inversa del PCR, ¿no? Y por supuesto a través de antígenos virales mediante el ensayo de inmunoabsorbentes ligados a enzimas, o lo que conocemos como la famosa ELISA. El tratamiento. No hay un tratamiento específico para la enfermedad, es decir, el único tratamiento que se utiliza en este caso son medidas de apoyo, específicamente para prevenir el desarrollo de un shock, que ya sabemos cómo el virus produce este shock. ¿Existen vacunas hasta el momento? No existen vacunas aprobadas para la enfermedad del virus de Marburgo. Y tenemos que tomar algo muy en cuenta. Dijimos de que el virus de Marburg es familia prácticamente del ébola virus. Sin embargo, las vacunas que están disponibles para el ébola no sirven o no funcionan de nada para el virus de Marburg. Y otra cosa que olvidé mencionar, muchachos, es que como siempre, la bibliografía en este caso no la puse de último, pero están en cada lámina tiene la bibliografía de donde fue sacada. Y como siempre, la presentación va a estar disponible en todas las plataformas para que ustedes la puedan descargar y puedan leerla y estudiarla.